a tomar la asistencia, ¿eh? Bueno, el sistema financiero está conformado por el conjunto, ¿no?, de instituciones bancarias, financieras y demás empresas, ¿no?, e instituciones de derecho público o privado, ¿no?, debidamente autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿no?, que operan en la intermediación financiera, ¿ya? Entonces, dentro de aquí, definitivamente, están relacionadas con la actividad habitual desarrollada por las empresas e instituciones autorizadas a captar, ya sean fondos públicos, ¿no?, y colocarlos en forma de créditos e inversiones, ¿no? En este caso, la intermediación financiera, pues, ¿no? El sistema financiero peruano, ¿no? Definitivamente, este sistema financiero peruano, ¿no?, incluye los diferentes tipos de instituciones que captan, ¿no?, depósitos, como son los bancos, ¿no?, las empresas financieras, las cajas municipales, ¿no?, de ahorro y de crédito, asimismo las cajas rurales. Tenemos también el Banco de la Nación, ¿no?, que definitivamente es una entidad, ¿no?, del Estado, que fundamentalmente hace más que todo el movimiento financiero del sector público, no el Banco de la Nación, como ustedes pueden ver, ¿no? El resto sector privado, ¿no? Un ratito nomás que voy a contestar una llamadita que me tienen. Hola, dime. Sí, si no que estoy en casa de hora. Ya, chao, chao. Entonces, ustedes han visto, ¿no? Definitivamente el Banco de la Nación acá, que atiende, pues, las mayores operaciones son del sector público, pues, ¿no? Instituciones que conforman el sistema financiero, ¿no? Como pueden ver, están aquí todos los bancos, ¿no? Las financieras, ¿no?, las compañías de seguros, las AFP, ¿no? Aquí está el Banco de la Nación, ¿no? OFIDE, la Bolsa de Valores, los bancos de inversiones y la Sociedad Nacional de Agentes de Bolsa, pues, ¿no? Ya eso lo vamos a ver ya más adelante, ¿no? Asimismo, existen entes que regulan, ¿no?, el sistema financiero, ¿no? O sea, de una manera de control, ¿no? Y dentro de ellos uno de ellos es el Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central de Reserva definitivamente ve cuando de repente hay una economía, ¿no?, que está en pleno auge, ¿no? Definitivamente ahí el tipo de interés hace que el tipo de interés sea bajo, ¿no?, para que tenga ese dinamismo, ¿no?, económico, ¿no? Y cuando la economía tiene problemas, ¿no?, definitivamente ahí dicta otras medidas también el banco, ¿no? Es encargado de regular la moneda, ¿no?, y el crédito del sistema financiero, ¿no? Sus funciones principales son, ¿no? Una de ellas es propiciar, ¿no?, que las tasas de interés de las operaciones del sistema financiero sean determinadas por la libre competencia, ¿no?, regulando el mercado, ¿no? Asimismo, la regulación, ¿no?, de la oferta monetaria también es cuando definitivamente hay problemas, ¿no?, del tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, ustedes han podido ver ayer, ¿no?, con ese ruido político que hay ahorita, ¿no?, cómo el dólar se disparó vuelta, ¿no?, que estaba a 3.78, 79, y ahorita está a 3.9, ¿no? Se disparó, ¿no? Entonces, eso se crea cuando hay definitivamente incertidumbre, ¿no?, política, ¿no?, que hace definitivamente, ¿no?, de que los capitales comiencen a jugar, ¿no?, desde el país, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una inestabilidad económica, ¿no?, que definitivamente hace de que los empresarios comiencen, ¿no?, definitivamente a sacar, ¿no?, y llevarse, pues, los recursos a otros países donde les brinde seguridad, ¿no? Entonces, esa inseguridad política
hace mover, ¿no?, ese tipo de cambios, ¿no? Entonces ahí ya el Banco Central de Reserva tiene que intervenir, ¿no? Asimismo, la regulación, ¿no?, de la oferta monetaria, eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? La administración de las reservas internacionales también, ¿no? Y la emisión de billetes y monedas, ¿no? Es el ente que tiene que ver con todo, ¿no?, estos conceptos que les estoy dictando, ¿no? Es el manejo que tiene directamente, ¿no?, el Banco Central como un ente regulador, ¿no?, y de control dentro del sistema financiero, ¿no? Entonces, cuando hay problemas, ¿no?, interviene el Banco Central de Reserva. Eso a nivel ya macro, ¿no? Lo ve para ver el sistema económico del país. Asimismo, tenemos otro ente regulador, ¿no?, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Entonces, este es un organismo de control del sistema financiero nacional, ¿no? Controla en representación del Estado, ¿no?, las empresas bancarias, financieras, de seguros y las demás personas naturales y jurídicas que operan con fondos públicos, pues, ¿no? Entonces, es el ente regulador, ¿no?, para cualquier problema que ocurra, ¿no? Es el ente donde se puede ver esos problemas, ¿no? Y que tiene que ver directamente, ¿no?, con todo este sistema financiero que rige aquí en el Perú, pues, ¿no? Entonces, la Superintendencia de Banca y Seguros es un órgano autónomo, ¿no?, definitivamente, cuyo objetivo es fiscalizar al Banco Central de Reserva del Perú, ¿no?, y al Banco de la Nación también, ¿no?, e instituciones financieras de cualquier naturaleza. La función de fiscalizadora de la superintendencia puede ser ejercida, ¿no?, en formas amplias, ¿no?, sobre cualquier operación o negocio, ¿no? Definitivamente ustedes ven cuando, por ejemplo, han habido bastantes bancos que se han declarado en quiebra muchas veces, ¿no? Y que definitivamente esta entidad, ¿no?, regulatoria tiene que definitivamente entrar a tallar ahí, ¿no? Porque el banco que declara en quiebra tiene definitivamente que pagar, ¿no?, aquellas personas que tienen, pues, su dinero, pues, ¿no? Porque ustedes saben que el banco se mueve, ¿no? ¿Cómo se mueve el banco? Definitivamente nosotros, nuestros ahorros, los metemos a los bancos, ¿no? Y el banco así fácilmente, miren, el dinero de nosotros lo trabaja, ¿no? Y gana, ¿no? Entonces a nosotros nos paga un interés bajo, pero él gana un interés, pues, mucho más rentable para ellos, ¿no? Entonces trabaja con los recursos, ¿no? Los ahorros, ¿no?, que tienen las diferentes empresas o personas naturales también, ¿no? Entonces es un intermediador, ¿no?, que otorga los préstamos, ¿no? Y lógicamente que para otorgar un préstamo, pues, tiene que hacer, pues, el control respectivo, ¿no? Tiene que ver si realmente quién presta, ¿no?, quién va a prestar el dinero, ¿no? Va a responder, pues, ¿no? Porque a cualquiera no le van a dar tampoco, ¿no? Entonces lo van a analizar, ¿no? Ustedes han visto cuando uno va a hacer un préstamo a cualquier entidad financiera, ¿no? Te van a ver que de repente, a ver, ¿eres empleado público?, dicen. Sí, escucho. Lo evalúan, exactamente. Hacen una evaluación, pues, ¿no? Entonces, definitivamente ese es el actuar, ¿no?, de los bancos, pues, ¿no? Pero a los bancos también la superintendencia de Banca y Seguros es la que supervisa, ¿no?, a que definitivamente se cumpla, ¿no?, todo lo que se estipula, pues, ¿no? Entonces, ese es el sistema financiero, cómo interactúa dentro del país. Así tenemos otro ente regulador que es la Comisión Supervisora de Empresas y Valores del CONASEC, ¿no? Entrando un compañero, usted lo va a aceptar porque no se va a quedar sin. El problema es que cuando acepto,
Tengo que entrar de nuevo por acá. Entonces, como vemos, tenemos otro ente regulador, ¿no? Que es la Comisión Nacional Supervisora de las Empresas y Valores, ¿no? Que es CONASEC, ¿no? Es una institución pública, ¿no? Que depende directamente del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Cuya finalidad es proveer el mercado de valores, ¿no? Velar por el adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad, ¿no? De las mismas también, ¿no? Entonces, es quien le dicta, ¿no? Todas las directrices, ¿no? Porque es su ente rector, pues, ¿no? Y tiene personalidad jurídica de derecho público y goza de autonomía funcional y administrativa y económica, pues, ¿no? Tiene esa autonomía, ¿no? En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, pues, ¿no? Asimismo, tenemos la Superintendencia de Administración de Fondos de Pensiones, ¿no? Este ente, pues, es el que regula, pues, justamente, ¿no? A todas las AFP, pues, ¿no? Entonces, es el que se encarga, ¿no? De ver de que todas las políticas, ¿no? Que tiene internas y externas, las AFP, se cumplan, ¿no? Ustedes ven últimamente, ¿no? Que el Congreso, aprobó, ¿no? El retiro, ¿no? De 4 UIT, ¿no? Aquellos que tienen ahí su fondo, ¿no? De pensiones, ¿no? Pero eso todavía lo van a discutir, ¿no? O ya lo discutieron, lo que tienen que ya solamente salir ya la reglamentación, ¿no? Que creo que estaba escuchando de que iban a dar en primer va a ser en 3 partes, ¿no? La primera parte va a ser una UIT, ¿no? La segunda va a ser una UIT también, ¿no? Y la tercera van a retirar 2 UIT, ¿no? El monto creo que es algo así como 17,000 o 18,000 soles, ¿no? Sumando a las 4 UIT, pues, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Eso va afectando, ¿no? Ese fondo, ¿no? Que existe en las AFP, ¿no? Porque las AFP lo trabajan así como los bancos, igualito trabajan el ahorro, ¿no? Que tiene cada persona o empresa que ahorra, ¿no? La AFP también, ¿no? Tiene ese fondo de pensiones, ¿no? De todos los trabajadores, tanto de la administración pública como privada, ¿no? Que tienen asegurados, ¿no? A su personal, pues, ¿no? Definitivamente ahí las AFP, pues, hay 3 categorías, ¿no? Por el riesgo, ¿no? El riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, ¿no? En el 1, por ejemplo, ahí no se gana mucho, mucho interés, pues, ¿no? En la segunda opción gana un poquito más, ¿no? Y tiene un poquito más de riesgo también, ¿no? Y en la tercera opción ya se gana bien, ¿no? Pero así como se gana bien, también existe un riesgo de que también decaiga también, ¿no? Entonces ahí ya, dependiendo ya, ¿no? Los dueños de las pensiones, ¿no? A qué, a qué opción ellos toman, pues, ¿no? Porque hay gente, pues, que le gusta arriesgarse también, ¿no? Y ponen en el fondo, ¿no? Donde van a ganar más, pero como les digo, cuando cae también, cuando cae la bolsa, todo esto, ¿no? Cuando hay una economía que hay en problemas, ¿no? Las bolsas también se desploman, ¿no? Y las AFP tienen todos esos recursos, ¿no? Metidos en la bolsa, ¿no? Entonces, hay que también analizar ahí, ¿no? Si a cuál le va a favorecer más, ¿no? Hay unos que toman la opción intermedia, ¿no? Donde existe riesgo, ¿no? Pero no mucho tampoco, ¿no? Y hay otros que toman la primera opción donde no hay riesgo, ¿no? Pues ahí
es mínimo lo que ganan, pues, ¿no? Dentro de los intereses. Entonces aquí tenemos un diagrama, ¿no? del sistema financiero peruano, ¿no? Como ven aquí tenemos el Banco Central de Reserva, ¿no? Y la Superintendencia de Bienes de Seguro, ¿no? Y aquí hemos visto lo que hemos estado viendo del sistema bancario, ¿no? En la cual también se encuentra el Banco de la Nación y la banca múltiple, pues, ¿no? Y en el otro se encuentra el sistema no bancario, ¿no? Aquí se encuentran las empresas de arrendamiento financiero, la banca de inversión, las empresas financieras, las empresas de seguros, ¿no? Y las empresas de crédito de consumo, ¿no? Entonces, definitivamente es un sistema no bancario, ¿no? Y el de acá es lo que hemos estado viendo anteriormente, el sistema bancario. Asimismo, tenemos las clases, ¿no? En cuanto al sistema financiero, ¿no? Tenemos el sistema financiero bancario, ¿no? Este sistema está constituido por el conjunto de instituciones bancarias, ¿no? del país, ¿no? En la actualidad, el sistema bancario está integrado, ¿no? Por el Banco Central de Reserva, ¿no? Por el Banco de la Nación, la banca comercial y de ahorros, ¿no? Y vamos a ver más abajo, ¿no? Cada una de estas instituciones, pues, ¿no? Aquí tenemos, como ven, el Banco Central de Reserva, ¿no? Que es la autoridad monetaria encargada de emitir la moneda nacional, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Quién emite, ¿no? Las monedas, ¿no? Los billetes, ¿no? Entonces aquí ven que es el Banco Central de Reserva, ¿no? Asimismo, se encarga de administrar las reservas, ¿no? Internacionales del país y regular las operaciones del sistema financiero nacional, ¿no? Como hemos visto anteriormente, ¿no? Luego tenemos el Banco de la Nación, ¿no? Es un agente financiero, ¿no? Del Estado, ¿no? Encargado de las operaciones bancarias del sector público, ¿no? Entonces aquí, como ven, en este banco se abonan todas las remuneraciones, ¿no? Del sector público, ¿no? Y todo el gasto que hace las instituciones públicas, ¿no? Lo hacen mediante, ¿no? El Banco de la Nación, lógicamente que transfieren también, ¿no? A la banca privada también, ¿no? Pero el Banco de la Nación es el agente financiero, ¿no? En sí, ¿no? De velar lo relacionado al sector público. Luego tenemos la banca comercial, ¿no? Que son instituciones financieras, ¿no? Cuyo negocio principal consiste, ¿no? En recibir, ¿no? El dinero del público en depósito, ¿no? O bajo cualquier otra modalidad contractual, ¿no? Y en utilizar ese dinero, ¿no? Como le digo, los bancos, o sea, nosotros depositamos, las empresas depositan a los bancos, pero el banco lo usa, ¿no? Entonces usa ese propio capital, ¿no? Que nosotros estamos poniendo, ¿no? Y que se obtenga otras cuentas financieras en conceder créditos, ¿no? A los de diversas modalidades, ¿no? A las diversas operaciones que va a desarrollar en sí, ¿no? Estas entidades financieras, lógicamente, sujetas al riesgo de mercado, pues, ¿no? Entre estos tenemos, pues, la relación de todos los bancos, ¿no? Aquí el Banco de Crédito, el Banco Internacional de Perú, lo que es Interbank, ¿no? El Banco Continental, el Banco Financiero del Perú, ¿no? El Banco Vice, el Banco Sudamericano, el Banco de Trabajo también, ¿no? Entonces, estos están dentro de la banca comercial, pues, ¿no? Luego también tenemos las sucursales, ¿no? De los bancos del exterior, ¿no? Que son las entidades que gozan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones que las empresas nacionales, ¿no? De igual naturaleza, ¿no? Entonces, esos son
la banca privada, ¿no? Que está definitivamente, ¿no? En otros países. Luego tenemos el sistema financiero no bancario, ¿no? Aquí definitivamente se encuentran, pues, las financieras, pues, ¿no? Lo conforman las instituciones que captan recursos del público también, ¿no? Y cuya especialidad consiste en facilitar las colocaciones, ¿no? De primeras emisiones de valores, ¿no? Operar con valores mobiliarios y brindar asesoría, ¿no? De carácter financiero, ¿no? Ustedes han visto lo que hacen este tipo, ¿no? De instituciones, ¿no? Entre estas tenemos la solución financiera, ¿no? De crédito del Perú, ¿no? Financiera Daiwa, ¿no? Sociedad Anónima, y la financiera CMR, ¿no? Luego tenemos las cajas municipales de ahorro y de crédito, ¿no? Como ven, a nivel nacional, ¿no? Estas entidades financieras captan los recursos del público y cuya capacidad consiste en realizar operaciones financieras preferentemente a las pequeñas y microempresas, ¿no? Como ven acá, la Caja Sullana, ¿no? Entre estas tenemos, pues, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana, ¿no? La Caja de Crédito de Piura, ¿no? La de Maina, la de Cusco, ¿no? La de Trujillo también. Asimismo tenemos entidades de desarrollo, ¿no? De la pequeña y microempresa, ¿no? La EPIME, que son instituciones cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña y microempresa, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la Nueva Visión, ¿no? Sociedad Anónima, Confianza, Sociedad Anónima, Edificar, Sociedad Anónima, y Creditpen, ¿no? Lógicamente que esos más existen, pues, en la capital, pues, ¿no? Luego tenemos las cajas municipales de crédito, ¿no? Popular, ¿no? Es una entidad financiera especializada en otorgar créditos, ¿no? Ignoraticio, ¿no? Al público en general, encontrándose para efectuar operaciones pasivas, ¿no? Los respectivos consejos provinciales, distritales, ¿no? Y con las empresas municipales dependientes, ¿no? De los primeros. Así como brindar los servicios bancarios a dichos consejos y empresas, pues, ¿no? Entonces, ellas son la Caja Municipal de Crédito, ¿no? Entre ellas tenemos las cajas rurales, ¿no? Que son las entidades que captan recursos del público y cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña y microempresa, ¿no? Entonces aquí tenemos la Caja de Ahorro de Crédito, ¿no? De la región San Martín, la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Sur, la de Cajamarca y la de Cañete, ¿no? Que son las más sobresalientes, pues. Y asimismo tenemos las empresas especializadas, ¿no? Que son instituciones financieras también que operan como agentes de transferencias y registro de operaciones, ¿no? Transacciones en el ámbito comercial financiero, ¿no? Aquí tenemos las empresas de arrendamiento financiero, ¿no? Que son organizaciones, ¿no? Cuya especialidad consiste, ¿no? En la adquisición de bienes muebles, ¿no? Los que serán, dice, cedidos en uso a una persona natural o jurídica, ¿no? A cambio de pago de una renta periódica, ¿no? Y con opción de comprar otros bienes por un valor predominante, ¿no? Entonces aquí definitivamente estas empresas especializadas son definitivamente los que ven el rubro, ¿no? De las edificaciones, ¿no? En eso tenemos el vice, ¿no? Los lashing que hacen, ¿no? Y American Lashing también, ¿no? Entonces son empresas especializadas, ¿no? En la parte inmobiliaria, ¿no? Que te dan crédito, ¿no? En bienes inmuebles, ¿no? Asimismo tenemos las empresas de factoring, ¿no? Entidades cuya especialidad consiste en la adquisición
de facturas conformadas a títulos valores, ¿no? Y en general cualquier valor mobiliario representado de deuda, ¿no? Entonces aquí definitivamente son empresas que mueven, ¿no? Títulos valores, ¿no? Dentro de ellas tenemos las empresas afianzadoras, ¿no? De garantías, ¿no? Entonces, lógicamente que también ellos tienen una organización, ¿no? Que se encargan de evaluar, ¿no? Si realmente conviene o no conviene meterse, ¿no? A este tipo, ¿no? De créditos que dan, ¿no? Y evidentemente van a afianzar, ¿no? Las garantías respectivas, ¿no? Definitivamente estas empresas garantizan a las personas naturales o jurídicas, ¿no? Ante otras empresas del sistema financiero, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando ustedes ven a empresas, ¿no? Que piden garantías, ¿no? Entonces aquí definitivamente estas empresas son las que definitivamente prestan ese servicio, ¿no? De garantizar, ¿no? Lógicamente, si el otro queda mal, ellas son las que van a responder, ¿no? Por tal crédito, ¿no? Ahí tenemos las empresas de servicios fiduciarios, ¿no? Son instituciones cuya especialidad consiste en actuar como fiduciario en la administración de patrimonios, ¿no? Autónomos fiduciarios, ¿no? En el cumplimiento de los encargos fiduciarios de cualquier naturaleza, ¿no? Entonces, estas evidentemente son empresas especializadas, ¿no? Que se encargan, ¿no? De esa administración en sí de los patrimonios fiduciarios, cuando ven el fideicomiso, ¿no? Y tenemos las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? En la actualidad operan unas 168, ¿no? Cooperativas, ¿no? De este tipo, siendo las más destacadas, ¿no? El Abaco, ¿no? El Eurocor, Finantel, San Pedro de Andahuayla, ¿no? Entonces, son cooperativas, ¿no? De ahorro y crédito, ¿no? Acá en Tumbes, muy poco se ven, ¿no? Antes había una cooperativa acá que quebró, pues, ¿no? Los servicios que brindan las instituciones financieras, ¿no? Dan servicios, pues, de operaciones, ¿no? Como ven, los bancos, ¿no? Las entidades financieras tienen tres tipos, ¿no? Genéricos de operaciones de activos, ¿no? Entre ellos tenemos, ¿no? Los préstamos de garantía real, los préstamos de garantía personal. Luego tenemos las operaciones de préstamos de operaciones de crédito, ¿no? Aquí destacan, pues, definitivamente, ¿no? Las cuentas de crédito, ¿no? Y las tarjetas de crédito. Luego tenemos las operaciones de intermediaciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se encuentran las que dan leasing, ¿no? Definitivamente el leasing, por alquiler, ¿no? De un derecho de compra, ¿no? Definitivamente, de repente una empresa, saca un leasing, ¿no? Con un banco, ¿no? Una entidad financiera, ¿no? En la cual, lo saca como que si fuera, ¿no? Un alquiler, ¿no? Un alquiler de compra, ¿no? O sea, si definitivamente la empresa paga, ¿no? En todos los compromisos que asume, ¿no? Con el banco, al final, ¿no? La maquinaria es de él, pues, ¿no? Pero si también incumple, ¿no? El banco corre con todo, ¿no? Pierde todo la persona, ¿no? Al cual se le está dando ese tipo de crédito, ¿no? Definitivamente, quien saca el crédito, ¿no? Así sea en la última letra, ¿no? Que tenga de la maquinaria o vehículo que haya sacado, que definitivamente
queda mal, ¿no? Entonces el banco se queda, ¿no? con este bien, pues, ¿no? Y luego tenemos también el descuento comercial también, ¿no? Los anticipos de créditos comerciales también, ¿no? Porque definitivamente los bancos también otorgan, ¿no? Anticipos de créditos, ¿no? Las empresas, ¿no? A veces que sobregiran, le dan estos créditos, pues, ¿no? Y el factoring que hemos estado viendo anteriormente y los avales, pues, que da el banco también, ¿no? Los avales, por ejemplo, ven ustedes cuando hay empresas, ¿no? que se meten a procesos de selección, ¿no? Y la empresa les pide, ¿no? Una garantía, un fondo de garantía, ¿no? Entonces aquí el banco avala, ¿no? Y le da esa garantía, ¿no? A quienes lo solicitan, pues, ¿no? Pero lógicamente que son aquellas personas, pues, que tienen capacidad, pues, ¿no? De pago, ¿no? Entonces aquí, evidentemente, y ustedes ven cuando un proceso de selección que la entidad le solicita, ¿no? Ese fondo de garantía, en el supuesto caso de que la empresa queda mal también con la entidad, ¿no? La cual están contratando, la entidad corre también, ¿no? ¿no? Ese fondo de garantía, ¿no? Y se queda, pues, con el fondo. Entonces, ese fondo, cuando ellos participan, lo ponen ahí a una cuenta, la entidad tiene que ponerlo en una cuenta intangible, ¿no? Lo crea en el banco, ¿no? Entonces, ese fondo va a estar ahí mientras el postor, ¿no? Está ejecutando, ¿no? Puede ser una obra, ¿no? Ese fondo va a estar ahí, ¿no? Y cuando ya, si cumple, ¿no? Con todo, se le devuelve, pues, ¿no? Se le devuelve esa garantía, ¿no? Entonces, pero ahí se ha visto, ¿no? Hoy en día, ¿no? De que hay veces que hay empresas que presentan, esos fondos esas garantías que muchas veces son falsas, ¿no? Y hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Para poder, definitivamente, ellos ganar, hacen lo imposible, ¿no? Y a veces falsifican, ¿no? Estas garantías, ¿no? Cuando la entidad que contrata, ¿no? Con aquellas empresas tiene que verificar, ¿no? Si que ese fondo de garantía, ¿no? Ese aval que le está dando al banco es verdadero, ¿no? Si fuese falso, pues automáticamente queda nulo todo el proceso, pues. La ley lo establece, ¿no? Que se anula, pues, ¿no? Profesor. Muy bien, no sé si alguien quiere intervenir. Si me logran escuchar, ¿no? Sí, profe, pero... Sí, profesor. Sí, el alumno Ando quiere ingresar, profe. Ya, ahorita lo voy a admitir. Muy bien, en cuanto a lo que se le estaba dictando, exponiendo en estos momentos, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una duda. Usted ahí puso en última diapositiva préstamo con garantía real y préstamo con garantía personal. ¿Puede explicar eso que no me quedó muy claro? ¿O en qué se diferencia? Ya. ¿Cuál fue esta, no? Servicio sí, esta. Sí. Ya, en cuanto, por ejemplo, les explicaba eso de los leasing. O esto de acá de las cuentas de crédito y las tarjetas. No, ahí en el segundo punto dice préstamo de garantía real y en el otro préstamo de garantía personal. O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Operaciones. Ahí. Aquí en esta, ¿no? Operaciones, ¿no? Respecto al crédito, ¿no? De operaciones, ¿no? El crédito, las cuentas de crédito, esto de aquí me dice, ¿no?
puesto donde dice préstamo de garantía real y después abajo dice préstamo de garantía personal. Ahí quiero que me explique la diferencia entre la garantía real y la garantía personal. En el tercer punto. Casi el inicio, profesor, arriba. En el tercer punto. Sale línea roja. Tercer y cuarto punto. Aquí, ya. Las entidades financieras tienen 3 tipos, ¿no? En este caso hemos visto, ¿no? Dentro de las financieras que tienen tipos genéricos de operaciones de activos, ¿no es cierto? Aquí tenemos los préstamos de garantía real, ¿no? Que tiene el banco, ¿no? Definitivamente, ¿no? Son fondos que tiene definitivamente el banco, que lo hace a las diferentes empresas, ¿no? Empresas, y también personas naturales también, ¿no? Entonces, definitivamente son fondos especiales que se dan, ¿no? A dichas empresas que dan esa garantía, ¿no? En cuanto a los préstamos de garantía personal, definitivamente son los que nos dan normalmente a quienes hacemos diferentes préstamos a las entidades financieras, pues, ¿no? En este caso son personalmente, ¿no? O sea, a la persona directa, y en el otro se lo dan directamente o sea, hacen con la entidad, ¿no es cierto? En cualquier problema que pueda tener la institución, el servidor, ¿no? La empresa responde, pues, ¿no? Responde, ¿no? Y cuando es de garantía personal, es directamente, ¿no? A la persona, o sea, la persona va a responder, o sea, porque hay personas que sacan créditos, préstamos así, individualmente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ellos tienen que responder directamente. En cuanto cuando lo hacen con entidades, ¿no? Tienen que tener un respaldo, ¿no? De la entidad. Ellos firman un convenio. El banco firma un convenio con la entidad, ¿no? Y la entidad, en el caso de que incumpla, ¿no? La persona, quien tiene que responder ahí definitivamente es la empresa, ¿no? En cuanto a lo que cuando hacen personalmente, directamente, eso se da más que todo en la parte privada, ¿no? Cuando, por ejemplo, los comerciantes, por ejemplo, en tiempo de campaña, hacen préstamos, ¿no? Personales, ¿no? Que el banco, en ese momento promociona, ¿no? Y que tienen una garantía, ¿no? Porque hay dinamismo en ese momento, por ejemplo, en las campañas navideñas, ¿no? Las campañas navideñas, hay veces de repente en tiempos especiales, pues, ¿no? Que el banco los evalúa y definitivamente, y ahí tienen un récord, ¿no? De aquellos que quedan bien, pues, ¿no? Ok, gracias, docente, por tu explicación. Ya vamos a continuar con otra diapositiva que tenemos por acá para... No sé si logran visualizarlo. Sí, profesor, sí se puede visualizar. Ya. Entonces aquí vamos a ver en este tema, ¿no? O sea, los fundamentos, ¿no? De las finanzas, ¿no? Bueno, el logro es conocer los conceptos de las técnicas financieras necesarias para obtener, ¿no? El adecuado proceso, el análisis y evaluación de la gestión financiera. Como ven aquí, la empresa, ¿no? Definitivamente está diseñada, ¿no? Con la producción misma que da la empresa, ¿no? El marketing que tiene que ver la empresa para poder promocionar, ¿no? Lo que realmente produce.
y las finanzas, ¿no? Que es el administrador financiero, pues, ¿no? En la cual coordina, ¿no? Las actividades, ¿no? Del tesorero y el contador, en este caso, en una determinada empresa, ¿no? Entonces, el tesorero es el responsable de administrar el efectivo, ¿no? Y el crédito de la empresa, ¿no? Su planeación financiera y su gasto de capital. O sea, el tesorero es el que planifica, ¿no? Planifica definitivamente el crédito, ¿no? De la empresa, ¿no? Entonces ve si definitivamente la empresa está creciendo, ¿no? De repente necesita algún crédito, ¿no? Para poder de repente aperturar nuevas sucursales, ¿no? Entonces aquí va a hacer esa planeación, ¿no? De los gastos financieros y de capital también, ¿no? Asimismo el contador, ¿no? Se encarga, ¿no? De la contabilidad, ¿no? Definitivamente de ver los impuestos, ¿no? Del sistema de información, de la información administrativa, ¿no? En una empresa, ¿no? Entonces, eso es el rol que van a desempeñar ustedes ya cuando se reciban ya de contador público, ¿no? Entonces, su trabajo va a ser ¿no? Encargarse de la contabilidad, los estados financieros, ¿no? De la empresa, ¿no? Y para la toma de decisiones, ¿no? En ese momento. Entonces aquí tenemos el concepto de finanzas, ¿no? Que es el conjunto de actividades económicas, ¿no? Relacionadas con los negocios y la banca, ¿no? Que implica el manejo eficiente de los recursos, en este caso el dinero, ¿no? De la empresa, ¿no? Cuando hablamos de finanzas, lógicamente es el dinero que va a manejar, ¿no? La empresa, ¿no? Los recursos. El objetivo que tiene la empresa, ¿no? Cumple dos objetivos, ¿no? Un objetivo social, ¿no? Y un objetivo privado, ¿no? En cuanto al objetivo social, se encarga pues de la generación de puestos de trabajo, ¿no? De la promoción del desarrollo económico en sí, ¿no? Y de la generación de las divisas, pues, ¿no? Entonces, esa es en la parte social de una empresa, ¿no? Y en la parte privado, ¿no? Que es definitivamente el beneficio individual, ¿no? Que viene a ser definitivamente la rentabilidad, pues, ¿no? Que debe tener, ¿no? La empresa, pues, ¿no? Sí. Luego tenemos el objetivo empresarial, lógicamente, ¿no? En toda empresa, cuando invierte, su objetivo es maximizar, ¿no? Las utilidades, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado, pues, en el estado de resultados, ¿no? Dentro del estado financiero, que viene a ser, ¿no? Las ventas, viene a ser, ¿no? Menos los costos, menos los gastos, ¿no? Va a dar la utilidad en sí, ¿no? O sea, los ingresos, menos los costos, menos los gastos, te da la utilidad, ¿no? O sea, la ganancia, ¿no? Entonces, puede ser, esta puede ser superávit o puede ser déficit también, ¿no? Entonces, ahí, lo que tiene que analizar, dentro de una empresa, pues, ¿no? Porque hay veces que las empresas inician, ¿no? Con pérdidas, ¿no? Y luego ya se van desarrollando poco a poco hasta que comienza ya a utilizar ganancias. Luego, otro objetivo de la empresa, pues, es maximizar, ¿no? La liquidez de la empresa, ¿no? Definitivamente tiene que ver con el flujo de efectivo, pues, ¿no? Entonces, que viene a ser, pues, este flujo, la liquidez viene a ser, pues, en los ingresos en efectivo que tiene la empresa, ¿no? Menos los egresos, ¿no? Te va a dar como resultado si tiene liquidez o no tiene liquidez, pues, ¿no? Luego, asimismo, tienes el objetivo, ¿no? De maximizar el valor de la empresa en el mercado también, ¿no? Entonces, aquí se va a hacer las cotizaciones, ¿no? De las acciones en la bolsa de valores, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque las empresas invierten también, ¿no? Y tiene que hacer esas cotizaciones, ¿no? Si le conviene o no. Luego, otra de la función, otro objetivo es maximizar la participación de la empresa en el mercado, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, te tiene que expandir, ¿no? Tiene que tener una mayor presencia
con los productos o servicios que ofrece en sí, ¿no? La empresa, ¿no? Entonces tiene que ver, ¿no? Esa expansión, ¿no? Que tiene que dar, ¿no? Ese salto, ¿no? Como ven, toda empresa no es grande, no nace grande, ¿no? Sino que se hace, ¿no? De sol en sol va capitalizando, ¿no? Y va definitivamente mejorando, ¿no? Hasta llegar al objetivo, ¿no? Entonces, porque quien crea una empresa, ¿no? Lógicamente que ha tenido un sueño, ¿no? Un sueño, ¿no? Y ese sueño definitivamente tiene un futuro, ¿no? Y para generar ese futuro, ¿no? Tiene que crear, ¿no? Definitivamente, ¿no? Los diferentes procesos, ¿no? Que va a tener para llegar a lo que se propone realmente, ¿no? Entonces aquí tenemos la importancia de las finanzas, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque elabora, ¿no? Los proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Dependiendo, ¿no? La visión que tenga la empresa, ¿no? Entonces aquí van a ver en el corto plazo qué es lo que se proyecta en la empresa, ¿no? De igual manera en el corto y a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que se propone, sí, ¿no? Asimismo, elaboran los presupuestos operativos, ¿no? Provee a la empresa de la liquidez que la empresa requiere para lograr, ¿no? El objetivo que se plantea, ¿no? Porque como le vuelvo a repetir, una empresa al inicio se plantea objetivos, ¿no es cierto? Entonces, y para lograr ese objetivo existen las herramientas, ¿no? Que tiene que llevar a cabo, ¿no? Para lograr lo que se propone realmente, ¿no? Asimismo, ayuda a identificar los riesgos de inversión, ¿no? Y de solvencia también, ¿no? Entonces, hemos visto, ¿no? Las diferentes empresas, ¿no? Que se meten a ver la parte financiera y hay muchas veces los riesgos que tienen que pasar, ¿no? Entonces ellos tienen que evaluar, ¿no? Si le corresponde entrar en esa inversión o no, ¿no? Como es el caso que le decía ahora el de las AFP, ¿no? Que hay tres opciones, ¿no? De riesgo, ¿no? El primero, definitivamente, pone dinero ahí, pero no tiene mucho riesgo, ¿no? Y lógicamente, y no tiene mucho riesgo, van a ganar poco, ¿no? Luego hay otros que escogen la opción, ¿no? De repente ponerlo en el riesgo medio, ¿no? Y hay otros que ponen de repente en uno riesgo alto, ¿no? Una inversión en riesgo alto y la otra la ponen de repente en riesgo medio, ¿no? Entonces, si pierden una, ¿no? En la otra también lo va a mantener, pues, ¿no? Entonces ya esos son expertos en esta parte, pues, de las finanzas, ¿no? Manejar, ¿no? Esta parte, ¿no? De riesgo de inversión, ¿no? Asimismo, otra importancia de las finanzas es maximizar, ¿no? La rentabilidad de la empresa, ¿no? Y ese es definitivamente todo empresario, ¿no? Va con esa misión, ¿no? De maximizar, de que la empresa crezca, ¿no? Pero para eso definitivamente se necesita, pues, de una buena planificación, una buena organización, ¿no? Y en la parte ya de ejecución, de igual manera, ¿no? Hacerlo lo que realmente se planifica. Luego tenemos la toma de decisiones financieras, ¿no? Dentro de estas tomas de decisiones que debe tomar un administrador financiero, debe tener en cuenta, ¿no? Que existen decisiones de inversión, ¿no? Decisiones de financiamiento y decisiones de dividendos también, ¿no? Porque lógicamente todo estas decisiones son importantísimas, ¿no? Dentro de la empresa, ¿no? Porque ustedes saben que muchas veces cuando le va bien a la empresa, ¿no? A fin de año ya viene esa repartición, ¿no? De dividendos entre los socios, ¿no? De igual manera, cuando se toma las decisiones, ¿no? De invertir, ¿no? Entonces, se reúne todo el directorio, ¿no? Y van a analizar, ¿no?
si la inversión definitivamente es viable hacerla o no, ¿no? Entonces, ahí definitivamente se tiene que hacer ese análisis, ¿no? Entonces, si deciden hacer la inversión, definitivamente que va a ver con la decisión del financiamiento, ¿no? Entonces, el financiamiento, van a hacer de repente cuánto van a prestar, ¿no? Y de acuerdo, ¿no? Al proyecto que van a hacer, ¿no? De inversión, ¿no? Van a planificar, ¿no? En cuántos años pueden pagar, ¿no? Entonces van a ver en qué tiempo se va a recuperar la inversión y van a analizar, ¿no? Cuánto de financiamiento necesitan para esto, ¿no? Entonces, así las grandes empresas, como les digo, no son directamente grandes así como la ven, ¿no? Al inicio, ¿no? Definitivamente necesitan bastante sacrificio, ¿no? Y eso es la gente, pues, que tiene un sueño, ¿no? Se mete, pero lógicamente que todo sacrificio al final tiene su recompensa, ¿no? Entonces, el empresario es así, ¿no? El que piensa, ¿no? En mejorar, ¿no? A futuro, que tiene que ser así, ¿no? No hay otra. Se tiene que arriesgar. El que no arriesga, definitivamente nunca va a tener nada, ¿no? Entonces, el que arriesga, si pierde, definitivamente gana la experiencia de todas maneras, ¿no? Porque ya sabe cuál es esa parte, ¿no? De inversión, ¿no? Cómo es invertir, ¿no? Y de repente, en otra futura inversión, ya va con más experiencia, ¿no? Entonces gana el conocimiento, ¿no? Y las decisiones, como le decía, de los dividendos, ¿no? Al final, cuando al final, ¿no? Del ejercicio, del periodo económico, no deciden, ¿no? Si repartirlo o de repente dejarlo para que se capitalice, ¿no? Ya dependiendo, ¿no? Del acuerdo que van a tener, ¿no? Los que intervienen. Sí mismo tenemos en estas decisiones de inversión, ¿no? Que las inversiones son las más convenientes para la empresa, ¿no? Entonces ahí van a analizar cuál es lo que conviene más, ¿no? Entonces por eso que van a buscar alternativas, ¿no? De proyectos, ¿no? Entonces dentro cuando se formula un proyecto, ¿no? Para una empresa, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Si definitivamente cuál resulta más rentable, ¿no? ¿Cuál es la que se recupera la inversión más rápido, ¿no? Entonces, o cuál es la que es menos costosa, ¿no? Entonces hacen ese análisis definitivamente, ¿no? Asimismo, la inversión en activos reales, ¿no? Que vienen a ser en este caso los inmuebles, ¿no? Las maquinarias, equipos, los activos tangibles, las patentes, ¿no? De las marcas, los derechos del autor, activos intangibles, ¿no? Eso es lo concerniente, ¿no? A lo que son los activos reales, ¿no? Más que todo es, ¿no? La inversión, ¿no? En el capital, ¿no? En el capital, que es la parte ya de lo que le va a dar riqueza a una empresa, ¿no? Son activos tangibles, palpables, ¿no? Y asimismo existen los activos intangibles, ¿no? Como ya son los derechos del autor, ¿no? Las patentes, ¿no? Activos, ¿no? Y luego tenemos la inversión en activos financieros, ¿no? Aquí definitivamente ya viene más que todo es el movimiento rápido, ¿no? El efectivo, ¿no? En este caso el flujo de caja que deben tener, ¿no? Las cuentas corrientes, ¿no? Las cuentas y documentos por cobrar, ¿no? Los inventarios, ¿no? Inversiones en valores en otras empresas, ¿no? Entonces eso es el movimiento financiero, más que todo son las cuentas que son se mueven en el corto plazo, ¿no? La otra la inversión de activos reales, la inversión es a un mayor plazo. Asimismo se refiere
a los bienes y recursos que se requieren para que la empresa pueda operar, pues, ¿no? Entonces aquí definitivamente tiene que costear, ¿no? Y ver, analizar y priorizar, ¿no? En el caso de tener que decidir entre varias opciones, se elegiría, ¿no?, la que le otorga mayor rendimiento, ¿no? Se va a hacer un análisis respectivo, ¿no? Entonces, eso ya lo hacen, evidentemente, ¿no? La parte ejecutiva, ¿no?, de la empresa, pues, ¿no? Entonces, van a decir si me resulta de repente más rentable comprar maquinaria o invertir en edificaciones, ¿no? O de repente invertir, por ejemplo, en zapatillas, en marcas, ¿no? O de repente en sistemas, ¿no? X, rubros que tienen para invertir, pues, de acuerdo al giro del negocio, ¿no?, que quieran poner, pues. Asimismo, de repente, la decisión es de adquirir, ¿no?, los recursos para financiar las inversiones, ¿no? Lógicamente que ahí va el asesor financiero, ¿no?, de la empresa, ¿no?, o el gerente financiero, ¿no?, que tiene que analizar, ¿no?, el financiamiento ya con el banco, pues, ¿no? O de repente puede ver también el arrendamiento financiero también, ¿no? O venta de acciones, ¿no? O emisión de bonos, pues, ¿no? Para evaluar, dice, las diferentes fuentes de financiamiento se hace uso de las matemáticas financieras, ¿no? Ahí definitivamente, porque tienes que ver la recuperación, ¿no?, del capital, ¿no? Entonces, ustedes ya llevaron el curso de matemática financiera, donde se ve bastante, ¿no?, el interés simple, ¿no? Diferentes fórmulas que aplican, pues, para los diferentes proyectos, ¿no? Asimismo, se refieren a la manera como la empresa obtiene los recursos financieros necesarios para la adquisición de bienes, pues, ¿no? Esas son las decisiones financieras que tienen que ver, ¿no? ¿Qué cosa voy a comprar? ¿No? ¿Qué bien voy a comprar? ¿No? Y están relacionadas con la fuente de financiamiento elegida por la empresa, ¿no? Lógicamente que las empresas van a tener, ¿no?, esas fuentes, diversas fuentes de financiamiento, ¿no? Y van a ver cuál es la que van a utilizar, ¿no? Tienen que ver con los pasivos, si es que se decide solicitar financiamiento externo o con patrimonio, si tienen que ver con financiamiento, ¿no? Con las propias utilidades retenidas que tienen, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Si una empresa decide solicitar un préstamo, ¿no?, a un banco, o si decide utilizar utilidades retenidas, pues, ¿no? Entonces ahí puede tener utilidades, pero de repente el pensamiento del gerente financiero, ¿no? De repente ve que es más apropiado, ¿no?, de repente hacer un préstamo, ¿no? Un préstamo, y utiliza también, ¿no?, las utilidades que tiene retenidas también, ¿no? En el caso de existir varias opciones de financiamiento, se debe elegir teniendo en cuenta, ¿no?, el de menor costo, ¿no? Es definitivamente, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer una inversión, se tiene que aminorar, pues, los costos, pues, en una empresa productiva, ¿no? Entonces, donde tienes que ver, para ver la utilidad que te va a tener, ¿no?, el negocio, tienes que sacar esos costos de producción primero, ¿no? Los gastos que hayas tenido, ¿no? Definitivamente ver que esos gastos o costos sean menores, pues, ¿no? Para tener una mayor rentabilidad, pues, ¿no? Luego tenemos las decisiones, ¿no?, de dividendos, ¿no? Y aquí definitivamente lo que le decía, que era la repartición ya de las utilidades, ¿no?, a los accionistas, o reinvertirlas en nuevos proyectos, ¿no? Esa ya es la decisión que se reúnen de a todos, ¿no? Los accionistas, ¿no?, de la empresa, ¿no? Y toman la decisión, ¿no? O de repartírselas, o dejarlas, ¿no? Capitalizar, ¿no? Y reinvertir, ¿no? Dependiendo ya, normalmente cuando las empresas están, empiezan a tener sus primeras utilidades, ¿no?
es mejor reinvertir, ¿no? Para que la empresa vaya creciendo, ¿no? Hay otros que tienen otras mentalidades también. Pero para mí, definitivamente, se debe de reinvertir, ¿no? Estas utilidades. Porque si tú quieres que tu empresa, pues, sea mucho más grande, ¿no? Tienes que invertir más en esto, ¿no? Aquí vamos a ver las decisiones de decisión, ¿no? Entonces, las decisiones que debe tener para poner en marcha un administrador financiero requiere, ¿no?, de información del sistema contable, ¿no? Y prever al administrador financiero debe ser capaz de interpretar, ¿no?, los reportes generados por la contabilidad. En este caso, vienen a ser, pues, los estados financieros, ¿no? Tiene que saberlo, analizarlo. Esa información contable que tiene cada una de las empresas, pues, ¿no? Entonces, definitivamente cuando una empresa solicita, por ejemplo, un préstamo, ¿no?, a una entidad financiera, ¿no?, es una entidad bancaria, lógicamente que se le va a evaluar, ¿no? Y entonces el banco, ¿qué va a hacer primero? Analizar los estados financieros de la empresa, ¿no? Y de repente ve definitivamente que los estados financieros no ofrecen la garantía que ellos necesitan, ¿no? Definitivamente el crédito no da, ¿no? Pero si ve una empresa, ¿no?, que tiene un estado financiero, ¿no?, y que definitivamente está en crecimiento, ¿no?, que son resultados favorables que tiene la empresa, ¿no? Entonces le va a dar, lógicamente, el crédito, ¿no? Los estados financieros básicos deben cumplir los requisitos mínimos, ¿no?, de información que el sistema de contabilidad debe producir. Sin embargo, el administrador de las finanzas de una empresa puede recurrir a otros informes contables que se consideran de uso interno en los negocios, pues, ¿no? Entonces, ya estos son expertos, ¿no? Entonces, que no le convence de repente un informe financiero, ¿no?, de una empresa, ¿no? Utiliza, ¿no?, a otras informaciones contables, ¿no? Entonces, la información contable definitivamente es importante, ¿no?, para la toma de decisiones, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque debe estar definitivamente una información actualizada, ¿no? Que en el momento que el gerente pide, ¿no?, aquí está el estado financiero, ¿no? O sea, porque hay otros que no tienen muchas veces las contabilidades al día, ¿no? Entonces ahí sí tienen problemas, pues, en estos temas de financiamiento, pues, ¿no? El que tiene bien al día y bien los estados financieros es más saludable, ¿no?, para la toma de decisiones del gerente, ¿no?, en el momento preciso. Dentro de los estados financieros básicos, ¿no?, son el medio principal de suministrar la información de la empresa y se preparan a partir de los saldos de los registros contables de la empresa en una fecha determinada, ¿no? Entonces, lógicamente que cada periodo, cada ejercicio fiscal o ejercicio económico, ¿no?, a fin de año se tiene que hacer, pues, estos estados financieros, se hace un balance, pues, ¿no?, para ver si es que la empresa definitivamente ha tenido rentabilidad, ¿no?, o tenido, pues, déficit también, ¿no? Entonces, dentro de los estados financieros tenemos estos cuatro, ¿no?, que es el estado de situación financiera, ¿no?, el estado de resultados, el estado de cambio de patrimonio neto, ¿no?, que tiene que ver en todo lo que es la parte patrimonial, ¿no?, la maquinaria y todo, ¿no?, y el estado de flujo de efectivo, ¿no?, que es el efectivo, o sea, la disponibilidad inmediata que tiene la empresa, pues, ¿no? Entonces, lógicamente, este estado financiero es importantísimo, ¿no?, dentro de una entidad, ¿no?
Y lógicamente este de acá, el estado de cambio y patrimonio neto también es otro estado financiero muy importante, ¿no? Porque este es lógicamente el capital que va a respaldar, ¿no?, a la empresa, ¿no? Aquí está, como le decía la vez pasada, que le puse el ejemplo de un billete, ¿no?, y una maquinaria, ¿no? Entonces, la maquinaria es la que le da definitivamente, ¿no?, el patrimonio, ¿no?, la riqueza de la empresa, pues, ¿no? Entonces, este de aquí es otro de los estados financieros, ¿no?, que lo van a ver las entidades financieras, ¿no? Y lógicamente los otros también son muy importantes, como es el estado de situación financiera, ¿no?, que va a ver, pues, lo que vimos anteriormente, los gastos, los ingresos menos los gastos, pues, ¿no? Y este estado de resultados, ¿no?, que resulta, pues, con un superávit o con un déficit, ¿no?, la empresa, ¿no? Ya esto ustedes que están llevando contabilidad, sus docentes tienen que en contabilidad, pues, les van a enseñar bastante esto y el manejo, ¿no?, de cada uno de estos estados financieros, ¿no? El manejo, ¿no?, de la parte contable, ¿no? Elaborar, pues, en sí, ¿no?, un balance, ¿no? Un balance donde definitivamente, si tú haces un buen balance, vas a tener estos estados financieros, ¿no? Y ya es un buen control, ¿no? Entonces, y lógicamente que son muy importantes, como lo voy a repetir, para la toma de decisiones, ¿no? Porque definitivamente aquí vas a ver, dice, a ver, el estado de situación financiera, te van a ver cómo estás ahí, y te dice, a ver, el flujo de efectivo, ¿cuánto es lo que tenemos ahorita? Queremos invertir en tal cosa. Entonces, automáticamente se tiene que tener esto, ¿no? Lógicamente que la tecnología ha avanzado, ¿no? Y aquí se ha ido modernizando, ¿no?, con los diferentes sistemas, ¿no?, para la parte contable, financiera, ¿no?, de las empresas, ¿no? Antes, cuando recién, pues, ¿no?, utilizaba eso de manera manual, ¿no? Entonces era había más demora para establecer, ¿no?, esta información que se necesita ahorita inmediata, ¿no? O sea, habían esas máquinas planilleras, ¿no? Se hacía máquina de escribir. Y ahora ya todo cambió, pues, ¿no? Todo se hace mediante sistemas. Tú ingresas, por ejemplo, una factura, ¿no?, por una venta, automáticamente el sistema, pum, pum, ya te da las cuentas contables, ¿no? Y tú lo haces, ¿no? En la parte del sector privado y en el público hay un sistema integrado de administración financiera que es el SIAC, ¿no? También de igual manera, ¿no?, de todo gasto se registra en este sistema, ¿no? Y inmediatamente, ¿no?, te va dando ¿no?, la cuenta contable, ¿no? Y que lo va a jalar, ¿no?, a cada uno de los estados financieros, ¿no? Los libros, ¿no?, que llevan libros cajas, todo eso, libro banco, ¿no? De forma inmediata, ¿no? Te da, si tú quieres los resultados del día, pum, pum, entra al sistema y te da, ¿no es cierto? Te da cuánto lo que tienes, cuánto lo que recaudaste, por ejemplo, en el día, ¿no? O en la semana o en el mes, ¿no? Y así sucesivamente acumula, ¿no?, todos los años, ¿no?, que tiene esta información financiera, ¿no? Y es importantísima para la toma de decisión, como le digo, para ver la parte financiera, ¿no?, que se requiere. Bueno, los estados financieros principales, ¿no?, y cuentas y características, qué cuentas maneja, ¿no?, cada estado financiero, ¿no? Entonces, se define como un estado que refleja el resultado de las decisiones, ¿no?, de las personas que dirigen la empresa y están relacionadas con los objetivos financieros y económicos de la empresa, desea alcanzar en un periodo determinado, ¿no? Y ese es el estado de situación financiera, ¿no? Luego tenemos, ¿no?, cómo está constituido, ¿no? Lógicamente tenemos la parte corriente, ¿no?, que tenemos aquí el activo corriente y el activo no corriente, que es el conjunto de bienes y propiedades de la empresa, ¿no? Aquí está todo lo que tiene la empresa, o sea, lo que es de la empresa. El activo, por ejemplo, la maquinaria que tienen. En el activo corriente, como es el efectivo, ¿no?, las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces ahí lo tiene en este rubro, ¿no?, el activo corriente y el activo no corriente, ¿no?
vemos que en el activo corriente tenemos aquí definitivamente todo lo que es el efectivo, pues, ¿no? Y el activo no corriente viene todo lo que es los bienes de capital, pues. Y luego asimismo tenemos el pasivo corriente, ¿no? Que son obligaciones con terceros, ¿no? Acreedores, ¿no? Entonces aquí definitivamente van todas esas cuentas por pagar también, ¿no? Son obligaciones que tiene la empresa para con terceros, ¿no? En cambio, las cuentas por cobrar son lo que tiene definitivamente por cobrar de la empresa, pues, ¿no? En el de acá son los que tiene que pagar las obligaciones, ¿no? Dentro de ello tenemos ahí, por ejemplo, obligaciones que tiene que pagar el IGB, ¿no? Seguro, ¿no? El activo corriente, ¿no? Y así otros gastos más que Y luego tenemos el pasivo no corriente también, ¿no? Al igual como acá tenemos activo corriente, acá también tenemos pasivo no corriente, ¿no? Y el patrimonio, ¿no? El patrimonio, aquí definitivamente en el patrimonio se va a determinar ya en el balance general, ¿no? Si tienes un déficit, ¿no? O un superávit, ¿no? Entonces aquí definitivamente se va a determinar, ¿no? Si hay dividendos o no. Luego, la ecuación contable que debe hacerse en cada estado financiero, ¿no? Tenemos que el activo viene a ser igual al pasivo más el patrimonio, ¿no? O sea, lo que tienes que pagar, ¿no? Más el patrimonio que cuenta la empresa, ¿no? Es el activo, ¿no? Lo que realmente tiene la empresa. Dentro de la ecuación financiera, ¿no? Inversión de financiamiento. Luego aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De una compañía industrial, ¿no? Su balance, ¿no? Al 31 de diciembre, ¿no? De tal año que entonces aquí vemos, ¿no? Como le hemos visto anteriormente, la parte de liquidez, ¿no? Y acá en el otro lado tenemos, ¿no? El plazo del vencimiento también, ¿no? De los compromisos, ¿no? Entonces hemos visto el activo corriente, ¿no? Que está constituido por el efectivo, ¿no? Las cuentas por cobrar y los inventarios, ¿no? En cada uno de los montos. Aquí tenemos que los montos suman, pues, es un total de 2.100, ¿no? Y asimismo tenemos, ¿no? El activo fijo, ¿no? Que cuenta la empresa, ¿no? La entidad. Entonces, ese es en signos positivos porque es lo que tiene, eso, aquí están definitivamente, ¿no? Todos estos activos, pues, ¿no? Luego, se hace la depreciación que va definitivamente a ver el activo, lo va a depreciar, ¿no? El activo, o sea, le va a deducir el costo total de un activo, ¿no? En este caso, por ejemplo, una maquinaria, ¿no? Si cuesta 1.500, ¿no? Y tiene una depreciación, ¿no? Un desgaste. La depreciación sería el desgaste que tiene, pues, la maquinaria, ¿no? O equipo, ¿no? Le va a restar, pues, ¿no? Entonces, el costo total del activo en sí, ¿no? Ya no sería 1.500, sino ya serían 700 nomás, ¿no? Entonces aquí vemos y el total del activo, ¿no? Entonces, el total del activo debe ser igual al total del pasivo y patrimonio, pues, ¿no? Luego así tenemos también igualito el pasivo y patrimonio, ¿no? En las cuentas por pagar a proveedores, ¿no? Son todas las deudas que tienes con los proveedores, ¿no? Asimismo, los documentos por pagar, ¿no? Suman un total de 970. Luego tenemos las deudas que tiene la empresa también, ¿no? Que es 1.030 en este caso, ¿no? Entonces, tenemos un total de pasivo, ¿no? De 2.000 soles, ¿no? Luego tenemos un patrimonio, ¿no? Un capital social de 3.500, ¿no? Y las utilidades retenidas 450, ¿no? Entonces, lógicamente que la suma, ¿no? De todas las cuentas del activo, ¿no? Debe ser igual a la suma, ¿no? Del pasivo y patrimonio. Entonces aquí, si nosotros restamos el activo y el pasivo, ¿no? Finalmente vas a ver, ¿no? La utilidad, ¿no? Que tienes aquí, ¿no? Y aquí, como ven, tenemos el capital de 350 y la utilidad retenida 450, o sea, el activo menos el pasivo, los 2.000, ¿no?
te da, ¿no? Evidentemente, ¿no? Las utilidades que tiene, ¿no? Que está distribuido en capital social y las utilidades retenidas. Entonces, aquí estamos viendo de que hay, para ustedes, que es superávit o un déficit. A ver, ¿quién me responde? Aquí en este balance, la empresa ha obtenido, si ustedes lo ponen a evaluar este estado financiero, ven que la empresa está en pérdida o tiene un superávit, ¿no? A ver, ¿quién me responde? Después de haber hecho esta evaluación de este balance general, ¿no? En pérdida. ¿No? Sí, pero en este caso no es pérdida, es un No, superávit. docente, sí posee liquidez. ¿Ah? Tiene, por ejemplo, o sea, el activo es mayor que el pasivo, ¿no es cierto? Hasta aquí es el pasivo. La liquidez es mayor que sus pasivos. Si yo Posee tengo, liquidez. El activo circulante es mayor. claro, yo tengo 2.800 de activos, ¿no es cierto? 2.800 de activos. O sea, activo es lo que tiene la empresa, ¿no es cierto? Te vuelvo a repetir, es lo que tiene la empresa, lo que es de la empresa. Y el pasivo es la deuda, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si mi activo es superior a mi pasivo, ¿no? Entonces, definitivamente, va a ser un superávit, ¿no es cierto? Porque le hago 2.800 menos los 2.000, ¿no? ¿No? Entonces, aquí tengo esta diferencia, va a ser la suma de estos dos, que viene a ser el patrimonio, o sea, lo que queda, ¿no? Tiene un capital social de 350 y una utilidad, te está diciendo, retenida, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, lo contrario hubiese sido cuando el pasivo y patrimonio hubiese tenido 2.800, ¿no? Y acá hubiese tenido 2.000, ¿no? De ingresos, ¿no? Entonces aquí ya no va a ser hubiese sido utilidad, sino déficit, ¿no? Los déficits que tenía. En este caso, como le digo, hay superávit aquí, ¿no? Porque tiene más activos que pasivos, ¿no? Si bien acá ven el que tiene cuenta por pagar, pero acá también tiene cuenta por cobrar. ¿Y cuándo tiene? 1.200, ¿no es cierto? Acá, ¿cuándo tiene por pagar? 650 nomás, ¿no es cierto? Ya tenemos más, ¿no? Entonces, más tenemos activo circulante 2.100. Aquí nomás en el activo, tenemos aquí en el activo circulante, ¿no? 2.100, que es mayor, ¿no? A 2.000 en la parte corriente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces era de sumarle el patrimonio, ¿no? Entonces aquí tenemos 100 soles, ¿no? Más que estos 2.000. Aquí si nosotros sacamos acá nomás en la parte corriente, con el pasivo corriente también, ¿no? Entonces aquí tenemos un superávit. ¿Sí? ¿Alguna duda o que tengan respecto a este balance? Lógicamente, sí. Ninguna. Ajá. No, mira, aquí cuando tú hagas un balance, aquí prima lo técnico, ¿no es cierto? Lo que te da el balance, ¿no es cierto? El balance te dice eso, ¿no? Ahora, de lo que tú supones, si vas a cobrar o no vas a cobrar, es otra cosa, ¿no? Pero lo que vas a demostrar aquí es lo que te arroja el balance, ¿no es cierto? Y aquí el balance te está diciendo, ¿no? Que tienes un superávit. Aquí te dice, utilidades retenidas 450 y capital social 350. Entonces aquí, definitivamente, es un superávit que tiene la empresa, ¿no es cierto?
ha tenido superávit, ¿no? Dentro Profe, del... porque Sí, creo que cuando estás en duda de que en este caso, de que estás en duda de que ese, por ejemplo, ese efectivo, por así decirlo, no va a retornar a ti, creo que se denomina cuentas de cobranza dudosa, ¿no? Cuentas de dudosa, cobranza sí. dudosa. Claro, para contabilizar se pone de acuerdo al plan contable que tiene, ¿no? En el sector privado, ¿no? Porque hay plan contable privado y el gubernamental también, ¿no? Pero si hablamos del privado también, dice, son cuentas de cobrar dudosas cuando tienes dudas, ¿no? Sí, o cuentas incobrables, pues, ¿no? Te ponen ese rubro, ¿no? En la contabilización, lógicamente que aquí ya está el resumen de todo eso, ¿no? Lógicamente que todas las operaciones se han registrado, ¿no? En cada una de las cuentas, ¿no? Y aquí ya en el estado financiero solamente ya viene el resumen en sí, ¿no? Que tiene, porque, por ejemplo, en el efectivo va a tener caja, va a tener bancos, ¿no? Cuentas corrientes, ¿no? Y aquí viene ese ya el resumen de toda la operación que se ha hecho, ¿no? Y eso es el resultado que me está arrojando el balance, ¿no? Como le vuelvo a repetir, sí, aquí hay más activos que pasivos. Como ven aquí, total activo 2.800, total pasivo 2.000, ¿no? Es como si tuviera, estos son tus ingresos y estos son tus gastos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, si tú tienes más ingresos, ¿no? Lógicamente que es un superávit, ¿no es cierto? ¿No? O sea, hay más ingresos que egresos. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí el estado financiero, como lo vuelvo a repetir, lo divide, ¿no? En lo que es un activo corriente, ¿no? Y un pasivo también es corriente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ese es el resultado que nos está dando en este estado financiero, ¿no? Y aquí viene pues ya la estructura del estado de situación financiera, ¿no? En cambio, tiene pues el efectivo equivalente, ¿no? Las cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Las existencias y las cargas diferidas son las cuentas que constituyen el activo, ¿no? En este caso corriente, ¿no? Y en el activo no corriente, ¿no? Están las cuentas que constituyen, ¿no? Que vienen a ser aquí, pues, o sea, esto de aquí es lo que tiene disponible en el momento, ¿no? Y lo de acá ya es lo que tienes, pues, ya las inversiones, ¿no? Tu maquinaria, los equipos que tienes, ¿no? Entonces, eso lo tienes, pero no es efectivo rápido, pues, ¿no? Pero al final es un activo, pues, ¿no? Es lo que cuenta la empresa, pues, ¿no? En eso tenemos inversiones en valores, ¿no? Tienes activos fijos tangibles, ¿no? Cuando hablamos de tangibles, vienen a ser todo, ¿no? Lo que puedes tocar, ¿no? Que son las maquinarias, ¿no? Los equipos, ¿no? Tus vehículos que tienes, ¿no? Tienes ahí, efectivamente, todo, las computadoras, ¿no? Los escritorios, ¿no? Y luego tienes, el activo fijo intangible, ¿no? Que es aquello que no puedes tocarlo, ¿no? Como son ya marcas, patentes, ¿no? Las licencias, ¿no? Los software, ¿no? Que tiene la empresa, ¿no? Entonces, así se constituye, ¿no? Las cuentas del activo, ¿no? Como es activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente es lo que tienes rápido para lo tienes disponible, pues, ¿no? Y el de acá lo tienes también, pero para convertirlo en disponible va a demorar, ¿no? Mucho más. Pero al final es tu activo, ¿no? Luego tenemos la estructura, ¿no? Del estado de situación financiera, el patrimonio, ¿no? Que vienen a ser el capital que tiene la empresa, ¿no? Las reservas legales, los resultados acumulados que tiene aquí, ¿no? Aquí vas acumulando todos los resultados. Que es la utilidad no distribuida y la utilidad del ejercicio. Bueno, ya está esto. Luego tenemos el estado de resultados, ¿no? Es un cuadro que se registran los ingresos, ¿no? De ventas, ¿no? Que realizados durante un periodo, ¿no? Todos los costos y gastos ejecutados en el mismo periodo, ¿no? La diferencia entre estos dos valores es el resultado del ejercicio que puede ser utilidad o pérdida, ¿no?
¿no? Entonces aquí es de todo el movimiento económico que tú hayas tenido durante el ejercicio económico, pues, ¿no? Como ven aquí, estamos viendo en este estado de resultados, ¿no? Que te registran los ingresos por una parte, ¿no? Y en el otro caso se van a registrar, ¿no?, los costos y los gastos, ¿no?, ejecutados en el mismo periodo, ¿no? Ese es el estado de resultados, ¿no? Es el otro estado financiero, ¿no? Y la diferencia, pues, de lo que tienes en el activo con lo del pasivo, te va a dar, ¿no?, que puede ser, como dice aquí, uno, utilidad o una pérdida, ¿no? En otro término, un superávit, ¿no? O pérdida también, ¿no? Luego tenemos la estructura, ¿no?, del estado de resultados, ¿no? Aquí se va a desagregar, ¿no?, en cuanto a los ingresos y gastos, ¿no? Ya viene ya de manera ya más donde vas a poner en cada rubro, ¿no?, las ventas, ¿no? Las ventas netas, tanto, ¿no es cierto? A eso le vas a deducir los costos por ventas, ¿no? Te va a dar la utilidad bruta en ventas, ¿no? De acuerdo al estado financiero que va a hacer, ¿no? Aquí son las ventas netas, menos los costos que has utilizado, o sea, en las ventas, ¿no? Le restas y te va a dar la utilidad bruta ya, ¿no? La bruta. Asimismo, a esto le vas a restar los gastos de operación que hayas tenido, ¿no? Y dentro de esos gastos de operación, los gastos administrativos, los gastos de ventas, ¿no? Y te va a dar, ¿no?, a este resultado que tuviste acá, le vas a restar, ¿no?, lo que esto te da esto de acá, ¿no? Y tienes como resultado, ¿no?, la utilidad de operación, ¿no? Asimismo, a esta utilidad de operación, al resultado de esta utilidad de operación, le restas, ¿no?, los gastos financieros y los ingresos financieros. Lógicamente que estas tienen cada uno tiene su cuenta, ¿no? Dentro del, ¿cómo se llama?, del plan de cuentas, ¿no? Y ahí van ustedes, los contadores más que todo, van analizando, ¿no?, y poniendo en lo que corresponde, ¿no? Entonces aquí, restando, ¿no?, los gastos de operación, los gastos financieros y los ingresos financieros, ¿no?, vas a tener la utilidad antes del patrimonio, de participaciones e impuestos a la renta, ¿no es cierto? Entonces aquí, pero aquí todavía falta deducir, ¿no?, las participaciones de los trabajadores a las utilidades, ¿no? Y aquí restas el impuesto a la renta, ¿no? Entonces aquí recién te va a dar, ¿no?, la utilidad del ejercicio, ¿no? Pero tienes que irlo desagregando de esa manera, ¿no? Ese es, en el estado financiero, ya cuando ustedes lleven ese curso, les van a enseñar cómo se va a elaborar, ¿no?, ya con cada una de las cuentas, ¿no?, que da el plan contable. Y van a poder definir, ¿no?, a qué clasificación deben darle, ¿no es cierto?, dentro del estado financiero, ¿no? Por ejemplo, aquí en la utilidad de operación, ¿no?, definitivamente vas a ver los ingresos y los gastos que has tenido, ¿no? La cuenta, en este caso los ingresos, la clase 7, ¿no? Y los gastos están en la clase 6, ¿no? La clase 1, que es todo ingreso, ¿no? Y gastos, cuando cargan a la cuenta 60, que son gastos, ¿no?, por cosa, 62, creo que son remuneraciones, ¿no? Y así, todos los gastos que tiene la empresa. Así ya tiene el clasificador, ¿no?, que tienen el plan contable, ¿no? Y lo van, cuando ustedes hacen la contabilidad, al final hacen el resumen de todo eso y lo van a llevar, ¿no?, a su estado financiero correspondiente, ¿no? Entonces, eso, como le digo, van a llevar ustedes, los contadores llevan esto más que todo, ¿no? Nosotros, bueno, yo soy economista, también llevé esta parte, ¿no?, de estado financiero, ¿no? Y nosotros nos especializamos también, ¿no? De repente finanzas, en inversiones, ¿no? De repente en planeamiento, ¿no? En comercio exterior, dependiendo de las especializaciones que tenemos nosotros, ¿no? Ustedes de igual manera tienen algunas especializaciones, ¿no?, dentro de su carrera, ¿no? Pero como lo digo, ustedes les van a enseñar al teje y maneje
estos estados financieros ya en el curso que lleven, ¿no? Yo aquí solamente les estoy diciendo más o menos cómo va estructurado, ¿no? Estos estados financieros, ¿no? Luego vemos el otro, un ejemplo aquí un comparativo que se está haciendo, ¿no? En cuanto al patrimonio, ¿no? En este caso están utilizando el año 2015, ¿no? Y el año 2016. Entonces, en el análisis que ustedes pueden ver, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al 2015 tuvo 20.000 soles de capital, ¿no? Y en el 2035, eso implica, ¿no? Evidencia de que existe un crecimiento, ¿no? De capital, ¿no? En este caso, de 15.000, ¿no? De 15.000 soles, ¿no? Dentro de la reserva, de igual manera, ¿no? El comparativo que se hace, ¿no? Dentro de las reservas legales, ¿no? En el año 2015 se obtuvo 5.000, ¿no? Soles, ¿no? Y en el año 2016, 8.000. Eso implica que ha habido un incremento, ¿no? De 3.000, ¿no? Esa es la variación que ha habido, ¿no? Dentro del análisis, ¿no? Y los resultados acumulados, ¿no? Se puede evidenciar en este caso, ¿no? Que también ha habido un incremento, ¿no? De 10.000, ¿no? Entonces la variación es favorable, ¿no? Dentro del, si hacen, cuando por ejemplo te analizan el estado financiero, ¿no? Te van a analizar así, de esta manera, ¿no? O sea, cuál ha sido tu evolución, ¿no? Si de repente, por ejemplo, te analizan 5 años, has venido perdiendo durante los 5 años, el banco te ve que has venido perdiendo toda esa temporada, no te da el crédito, ¿no es cierto? Pero si te ve esta situación, por ejemplo, en este comparativo que estamos viendo nosotros, entonces aquí, evidentemente, la empresa se ha visto que ha tenido superávit, ¿no? La empresa ha ido creciendo, ¿no? Y supongamos que en 3, 4 años siga en esa tendencia, entonces el banco, la entidad financiera te da el crédito, pues, ¿no? Y esas son las evaluaciones que se hacen, pues, ¿no? Dentro de todos estos estados financieros es importantísimo tener la parte contable, los estados financieros al día para la toma de decisiones, ¿no? En este caso, supongamos que la empresa decide hacer un préstamo, ¿no? Entonces, tiene que tener esto al día. Si no lo tiene, no se lo van a poder analizar, pues, ¿no? Y en eso se debe tomar decisiones inmediatas, ¿no? El estado financiero es para eso, para la toma de decisión inmediata, ¿no? Luego tenemos el estado de flujo de efectivo, ¿no? Que es el flujo de caja, ¿no? Que muestran el efecto, ¿no? De los cambios de efectivo, ¿no? Dice equivalentes de efectivo de un periodo determinado, ¿no? Generado y utilizado en las actividades de operación, como sea en la compra y venta de mercadería, ¿no? De inversión también, así compra y venta de activos, no corrientes, en este caso viene de capital, pues, ¿no? Y de financiamiento, ¿no? Obtención, se han obtenido ahí, en este caso, préstamos, ¿no? O pago de la deuda, ¿no? Entonces, el estado financiero, definitivamente, el flujo de efectivo, te va a ver ese movimiento, ¿no? Diario, ese movimiento mensual, ese movimiento anual que tú hayas tenido, ¿no? Y ahí, definitivamente, es un estado financiero muy importante, ¿no? Para los créditos que quiera tener la entidad también, ¿no? Porque ahí le van a ver, ¿no? La tendencia, ¿no? De crecimiento que haya tenido, ¿no? La empresa, pues, ¿no? Entonces, los analistas financieros te van a ver todo esto, ¿no es cierto? Y de repente, como es, en los gastos de operación, pues, has tenido más ventas que compras, ¿no? En cuanto a mercaderías, pues, ¿no? De acuerdo al giro de negocio, ¿no? Comparando ya los diferentes meses, ¿no? Inversión de igual manera, ¿no? Si es que tú has comprado más activos, ¿no? Si de repente has comprado vehículos, ¿no? Maquinaria, ¿no? O de repente te has comprado un local también, ¿no? Entonces, eso forma parte del patrimonio de la empresa, ¿no? Eso es lo que tiene la empresa y es lo que le va a respaldar, ¿no? Ante cualquier
crédito que quiera tener la empresa. Y el financiamiento también, entonces, a ver si que de repente tiene préstamos, ¿no? Con otras entidades, ¿no? De repente está debiendo, ¿no? Entonces ya ahí vas a tener menos posibilidad, ¿no? De un crédito. Y los usuarios de los estados financieros, lógicamente, pues que van a ser pues los gerentes, ¿no? Porque los gerentes van a pedirte, ¿no? A ti la situación financiera de la empresa, ¿no? Entonces te van a pedir los estados financieros, ¿no? Por eso son los usuarios de estos estados financieros, ¿no? Asimismo, los inversionistas actuales, ¿no? Te van a pedir, ¿no? Los estados financieros. El inversionista potencial, de igual manera, ¿no? Te va a pedir, te va a solicitar el estado financiero. El acreedor actual también, de igual manera, ¿no? Le sirven estos estados financieros, ¿no? Para la toma de decisión. O el acreedor potencial también, ¿no? De igual manera los clientes, ¿no? Y los organismos fiscales también, ¿no? En este caso, ¿no? La SUNAT, ¿no? Quienes te van a fiscalizar, ¿no? O de repente, otras, empresas, de control también, ¿no? Que necesitan, ¿no? El análisis de estos estados financieros, ¿no? O de repente también los sindicatos también para ver, ¿no? Cómo se encuentra, la situación de la empresa, pues, ¿no? Muy bien, hasta aquí vamos a quedarnos, muchachos. De aquí nos vemos el lunes. El lunes, vamos a tener una reunión, justamente para ver toda la problemática que hay hasta el momento, pues, ¿no? En las diferentes, escuelas, pues, ¿no? Pero va a ser una reunión de docentes. Yo cualquier cosa que yo les voy a comunicar a ustedes, ¿ya? Está bien, profesor, está bien. Ya, ok, profesor. ¿El docente podría subir esos PPTs a la plataforma? Sí, profe, puede Sí. subir ese PPT. Sí, el anterior ya está en la plataforma, sí está, en el Moodle. Esta de aquí la subo también, ¿ya? Ya, profe, gracias. Gracias, profe. Muy Hasta bien. luego. Cuídense, tengan un fin de semana. Ok, Hasta luego, profesor. profe. Hasta luego. Hasta luego. Saludos.